Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Les comentaba el domingo pasado que he estado decidido ya a querer concluir Filipenses capítulo 2, que es la carta en la que estamos introducidos, y la intención es ver cómo Dios demanda a su pueblo muchas cosas, ¿no? Pero en lo particular y en lo que me estoy enfrentando o enfocando más bien tiene que ver con el tema de la obediencia, que fue algo que Pablo expuso a los filipenses, algo que evidentemente Dios habló a través de Pablo para que los filipenses entendieran que de todo lo que están haciendo, necesariamente necesitan comprender que se resume en la obediencia a la palabra del Señor. Yo te decía, a manera de introducción, esto te lo comento porque el que cree obedece. Es una frase que me gustó mucho y escuché de un pastor. Y, 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 pero esa frase yo estoy seguro que él la sacó de la Escritura, pues la Escritura nos lleva a obedecer. Juan 14, el que cree en mí guarda mis mandamientos. Bueno, lo vamos a leer también, pero esa es la instrucción, hermano. Y yo te decía que la instrucción per se, por sí misma, puede resultar sencilla, pero no es sencilla, porque sabemos que obedecer no es algo que está en nosotros. Nosotros no queremos obedecer. O sea, yo me resisto a veces a querer obedecer. Sin embargo, como lo dice Romanos 12, ¿no? Someto mis pensamientos ¿a quién? Al Señor. Me someto en obediencia todo eso que mi corazón desea hacer y por consecuencia lo que yo hago es someterlo a la obediencia de la palabra y la palabra me lleva a brillar en la luz del Señor con esa intensidad. Y yo tengo el ejemplo que Pablo nos ha estado poniendo en Cristo, porque Cristo obedeció al Padre y esa determinación de obedecer al Padre lo llevó obviamente a padecer una muerte y muerte de cruz, pero esa obediencia glorificó al Padre y evidentemente es lo mismo que Dios está demandando de nosotros. ¿En qué consiste obedecer? Te decía, es oír, es responder, evidentemente obedecer su voluntad. Yo te decía que uno de los significados de obediencia que yo encontré en un diccionario, me parece que es Tames, teológico, dice que es adherirse. Y me gustó muchísimo esa definición, porque cuando tú te adhieres a la voluntad del Señor, perdón, cuando tú obedeces, tú te adhieres a la voluntad del Señor. O sea, si tú dices que eres uno con Dios, tú estás obedeciendo porque tú eres uno con Él. Tú no puedes obedecer si no eres uno con Él. De hecho, nosotros no podíamos obedecer, obedecemos porque Él puso ese deseo, te lo decía también, y Pablo lo mencionó incluso creo en el versículo 13 del mismo capítulo 2. Y Dios nos enseña a que nos ocupemos, y ocuparse no es solamente tener el deseo, sino verdaderamente esforzarse en ese deseo de obedecer, y te definía este verbo, porque el verbo por sí solo no es solamente hacer lo que tenemos que hacer, sino obedecer hasta el final. Ocuparse hasta el final. Esto no es de que obedezco hoy y mañana no. Obedeces hasta el último día de tu vida. Esa es la definición en realidad de la obediencia. Nomás que hoy interpretamos la obediencia de la manera en la que hoy percibimos el concepto de obediencia, pero nosotros tenemos que entender que ese concepto de hace 2000 años no era el mismo al de hoy. Nosotros tenemos que leer la Biblia en el contexto en el que fue escrito. Griego, arameo, hebreo, ok, pero en el contexto y en el significado de lo que eso significa. De ahí que obediencia significa ocúpate hasta el final, obedece hasta el final. Bueno, para continuar, vaya por favor al libro de Isaías, un interesante capítulo 66, donde Pablo, y lo pensé dos veces, no vaya a decir Pablo, donde el profeta Isaías nos quiere, es que tenemos 3 meses con Pablo, pues ya estoy con Pablo, que el profeta Isaías nos quiere decir mucho más al respecto. Y yo he tenido con letras grandes el título, si tú en verdad deseas adorar a tu Señor, glorificar a tu Señor, tú tienes que obedecer. Tú y yo tenemos que obedecer. Ese es nuestro deseo, ese es mi anhelo, pero Isaías ahora nos va a llevar a un pueblo de hace 800 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo y está diciéndole unas palabras a un pueblo, al pueblo de Israel. Pero vamos a ver cómo se las dice y de qué forma confronta a este pueblo para que esa adoración en verdad sea una adoración racional, hermanos. O sea, no sea una obediencia, Señor, pues ahí te va, lo que tú me dices que haga, lo hago y pues a ver qué sale, ¿no? Es una obediencia, es una forma de adorar a Dios, es una forma de presentar tus ofrendas, que es lo que Dios va a decir a través de su profeta, serio. Como Pablo, ahora sí, Pablo lo dice en su capítulo 2, en la carta a los filipenses, con temor y temblor. O sea,
que tu corazón verdaderamente sea tierno a escuchar la voz de Dios y sea humilde para decir, eso dice Dios y eso es lo que yo quiero, no porque, aunque mi corazón no lo desee, yo me voy a someter a lo que Dios dice porque Él así lo demanda, porque Él así me lo está pidiendo. Ahora Isaías nos los va a decir en otras palabras, pero me gusta cómo lo expone y te lo voy a exponer. Ojalá y me alcance el tiempo, yo no creo, sería imposible casi leerlo todo y explicarlo, pero voy a decirte más o menos qué es lo que Isaías nos está exponiendo. Voy a leer los versículos 1 y 2 y vamos a continuar. Estoy en la NTV, en Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor. Ojo con eso, ¿eh? No lo dice Isaías. No, 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 no. Bueno, pues sí, pues, pero a través de él. Esto dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¡Wow! Qué contundente esto que está diciendo. Y la pregunta es interesantísima, fíjate, ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Segunda pregunta, ¿podrían construirme un lugar de descanso así? Ahorita vamos a ver qué está diciendo. Con mis manos, fíjate bien, hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Y ojo con estas palabras, porque son sumamente interesantes. Bendeciré. Mi favor es lo que está diciendo. Mis ojos, mi atención. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Y no termina ahí. A los que tiemblan ante mi palabra. No sé si tú estás viendo, pero son las palabras que ahora sí que Pablo les está diciendo a los filipenses, ¿no? Ocúpense de su salvación con qué? Con temor y temblor. Son las mismas palabras. Y el Señor ahora está diciendo, yo voy a bendecir a estas personas. A los que tienen ese corazón tierno, que verdaderamente reconocen en su corazón que han fallado a su Señor. Que tiemblan, que tienen miedo reverente, en pocas palabras, a lo que Dios dice, y lo que Dios dice no lo ponen a cuestionar, a negociar. Someten su yo a la voluntad del Señor porque Él dice que Él va a bendecir a esas personas. Déjame entrar en contexto con lo que Isaías está diciendo, porque si te lo expongo así nada más, obviamente nos van a quedar muchas dudas, ¿no? Así que voy a entrar en un contexto. Estas palabras fueron habladas, hermanos, por el profeta Isaías al pueblo de Israel, a través, obviamente, del profeta Isaías. Y es evidente que la voluntad revelada de Dios está poniendo de manifiesto muchísimas cosas. Lo primero es la gloria de Dios, cielo es mi trono, ¿no? Está poniendo en evidencia la soberanía manifiesta de Dios, la tierra es el estrado de mis pies. Pero también está poniendo de manifiesto, y lo vamos a ver en el contexto amplio, obviamente, al analizar el capítulo 66, qué es lo que Dios ve en la adoración de su pueblo. ¿Qué es lo que desea en la adoración de su pueblo para que ésta sea pura? Escucha esto, sencilla, en espíritu y en verdad. Mira, yo cuando estaba analizando estas palabras, yo me quebranté, hermano. Yo fui quebrantado. Yo fui movido a analizar la forma en la que estaba adorando a mi Señor. Así que yo te voy a pedir que hagas esa misma labor tú. Pregúntate si tu forma de adorar a Dios tiene estas características. Sencilla, humilde, en espíritu, en verdad, genuina, con un corazón arrepentido. Que vengas tú y digas, oh Señor, de veras, coloco hasta mis pensamientos delante de ti porque sé que todos ellos son inmundos. Bueno, yo tuve que venir a analizar esa forma en la que yo vengo adorando a mi Señor, porque Dios se lo está diciendo a un pueblo 800 años después, pero lo sigue diciendo hoy. Hoy día lo sigue diciendo el Señor, y te lo voy a volver te lo voy a poner en contexto del día de hoy, pero ahorita no me voy a entrar en eso porque quiero irme con el tema como lo preparé, para que tú entiendas que eso es lo que Dios sigue demandando hoy. Una adoración genuina en ti, un corazón genuino, un arrepentimiento genuino, hermanos, que no estés jugando con la adoración de tu Señor, lo que estás presentando en tu altar, bueno, en el altar del Señor, las ofrendas que estás presentando. Que tú hagas una introspección, que yo, el pastor, nadie venga y te diga, oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Digo, adoras a tu Señor, dices que exalta su palabra, bla, 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 pero tu testimonio dice lo contrario. Bueno, déjame seguir con el punto.
El contexto de esto, hermanos, es que Isaías está hablando estas palabras a un pueblo que necesita entender cómo está adorando a su Señor. Porque ese pueblo es muy religioso, ese pueblo es muy llevado a la práctica, es pragmático, a hacer las cosas de manera muy mecánica. Pero este pueblo al que se está dirigiendo, y en estas palabras que está hablando, fueron dadas alrededor del año 739, 686 antes de Cristo. Pero hermanos, aquí hay algo que quiero explicarte. No está hablando a todo el pueblo de Dios. Está hablando en particular a un sector de ese pueblo. Es decir, ustedes saben que el reino de Dios se dividió, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Bueno, se está dirigiendo al reino de Judá, es decir, al reino del sur. Y estas palabras fueron dadas a un pueblo que iba a ser conquistado por los babilonios. O sea, todavía no eran conquistados. Iban a ser conquistados en el 605 o 586 antes de Cristo. Pero, otra vez iba a decir Pablo, pero Isaías les está diciendo, corrijan esa forma en la que están trayendo sus ofrendas ante el altar. Dios ya estaba determinado que ese pueblo iba a ser cautivado, iba a ser conquistado. Sin embargo, y lo podemos entender eso porque cuando lees todos los demás versículos te das cuenta que en efecto Dios obviamente ya sabía que eso iba a suceder, pero los está preparando, los está cuidando, incluso los está consolando. Si tú lees el título de tu capítulo 66 en tu reina, creo que dice glorioso futuro de Sión, ¿no? Desmiéntame, por favor. No sé si ahí lo tienes, Agustín, por favor. Exacto. Los juicios, porque evidentemente está juzgando la forma en la que el pueblo está trayendo su adoración al Señor, pero la futura gloria de Sión para aquellos que obedecen, ¿eh? Yo te lo voy a explicar más adelantito, no me voy a adelantar, pero si analizamos estas palabras del profeta Isaías, hermanos, todas tienen como fin hacer ver la actitud del pueblo per se en cuanto a la ofrenda que están presentando ante el altar del Señor y la desaprobación de Dios por su religiosidad. No es que la religión por sí sola sea mala, hermanos. Nosotros somos personas que practicamos una religión, evidentemente, pero la práctica de nuestra religión nos lleva a unirnos a Dios, porque ese es el propósito de la religión, religare, unirnos a Dios, pero el propósito es unirnos a través de la práctica, no a través de la práctica, porque la práctica no nos va a llevar por sí misma a ser justificados, a unirnos a Dios. Es a través de Cristo, pero esa práctica es necesaria porque el Señor evidentemente nos las demanda, pero lo que el Señor les está pidiendo es que analicen lo que verdaderamente están haciendo en su religiosidad, en su pragmatismo, porque la forma en la que lo están haciendo es ofensivo, es incorrecto, incluso es abominable, es nefasto. Y lo vamos a leer ahorita en los versículos 3 y 5, cómo el pueblo pretendiendo presentar una ofrenda a Dios, el Señor les dice, no, lo que haces es como, y les va a explicar, ¿no? Me llamó la atención que incluso pone como ejemplo a un perro, ¿no? Lo más vil, un cerdo, la sangre de cerdo, lo más vil, lo más inmundo. Ahorita lo voy a leer. Entonces el profeta, así a través de las palabras del Señor, a través de este profeta, está corrigiendo la religiosidad de ese pueblo. Porque es un pueblo que ha establecido dentro de su adoración un fundamento lleno de prácticas, de religiosidad, que no los está llevando a mirar en su interioridad, a reflexionar la forma en la que se están presentando su adoración. Porque están descuidando lo más importante, la palabra. Y ahorita lo leíamos, bendeciré a los de qué? A los que con corazón humilde, o sea, genuino, arrepentido, vienen delante de mí, tiemblan y son humildes. Eso es lo que están olvidando. Ustedes están practicando muchas cosas, pero están olvidando esto, es lo que les está diciendo. Y otra de las cosas que destaca, hermanos, el profeta Isaías en estas palabras que está dando al pueblo de Dios, te decía, es que en el contexto general Dios está alentando a un pueblo que evidentemente va a ser conquistado, pero está alentando a aquellos que de manera directa se está dirigiendo a ellos, porque hay dos mensajes y ahorita te voy a explicar también. Se está dirigiendo a los que sí se ocupan de obedecer a Dios, sí se ocupan de hacer lo que Dios ordena y mirar atentamente la voluntad del Señor para que tengan esperanza. Por eso es que ahorita hablamos de juicio, pero también hablamos de esperanza. Para que tengan regocijo
Y no puedo evitar no decirte estas palabras porque me enterneció el corazón, la verdad, la forma en la que Dios lo dijo a través del profeta Isaías. Te lo voy a leer yo en los versículos 12 al 14. Pero fíjate cómo el Señor les da esperanza a esas personas, a ese pueblo que en realidad tiene ese deseo de amar a Dios con todo su corazón y mirar por sus caminos y atenderlos. Versículo 12 del capítulo 66. Esto dice el Señor otra vez, ¿eh? Otra vez, esto dice el Señor. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Se está dirigiendo a esos que sí obedecen a Dios con su corazón genuino, arrepentido, tierno. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ellos. Sus hijos se alimentarán de sus pechos. Mira esa metáfora. Una mamá alimentando a su bebé. Sus hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Aquí, ¿no? Aquí los va a tener el Señor. Eso es lo que está diciendo. Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consola a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerán como la hierba. ¡Wow! ¡Wow! A mí me trae gozo esta palabra en mi corazón, ¿eh? Porque yo me esfuerzo en obedecer lo que Dios dice. Y yo sé que tú también, así que deberías de tener gozo en tu corazón porque ese es el futuro glorioso para aquellos que obedecen su voluntad. Ahora, yo te decía que este mensaje se dirige a dos sectores, y en efecto así es. La primera comienza hablando de un sector de creyentes del pueblo de Judá que dice ser creyentes y que aman a Dios, pero que lo que hacen es establecer como fundamento sus prácticas, su religiosidad y dejar a un lado lo que Dios dice. Quieren impresionar a Dios con sus prácticas religiosas, con sus grandes edificios. Pretenden contener a Dios en un templo, como si la presencia de Dios pudiera ser contenida en ese lugar. Buscan ofrendar toda clase de sacrificios, pero ignora lo que te estoy diciendo, lo que Dios dice, lo que Dios establece, ellos establecen sus propias prácticas, sus propios caminos para glorificar a Dios. Y Dios les dice, no. El versículo 3, si tú lo lees ahí conmigo, dice, han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Eso es una manera muy dura de hablarles. Porque les está diciendo, no están haciendo las cosas como yo, el Señor, mando. Están haciéndolo como sus corazones les indican. Pero esto no es mi mensaje, esto no es lo que yo quiero que ustedes hagan. Por otro lado, es un mensaje dirigido a un pueblo que en verdad está determinado a glorificar a Dios, priorizando no lo externo, priorizando no la práctica per se, como te decía, sino priorizando, hermano, lo que Dios dice. Mirando con atención la forma en la que presentan su adoración al Señor, su ofrenda ante el Señor, que se acercan con un corazón humilde ante su palabra, que son sencillos, que atesoran su palabra en sus corazones. Este es un mensaje que se está dirigiendo a dos sectores, te decía. Y a uno les da consuelo, a uno les da esperanza, les dice perseveren, porque te darás cuenta, y lo vamos a analizar, cómo este sector de creyentes que en verdad colocan la palabra como el fundamento de sus vidas, que va a determinar lo que van a ser rechazados por aquellos que dicen que son creyentes. Incluso Dios les va a decir, ustedes son rechazados por sus hermanos, sí, pero yo voy a emitir un juicio, que es el juicio que hablaba ahorita mi hermano Agustín en el título. Yo les voy a dar consuelo, les voy a dar esperanza. Van a ser consolados, te lo explicaba, como una madre consuela a sus hijos, a pesar del rechazo que van a tener de aquellos que dicen que aman a Dios, que sirven a Dios, que adoran a Dios. Ahora, hermanos, yo quiero insistir un poquito en esto, en este contexto, porque en el contexto histórico también nosotros tenemos que saber, hermanos, y yo creo que ya lo dije, ¿no? Pero vale la pena volverlo a enfatizar. Dios sigue hablando a su pueblo. Y yo creo que el mensaje de hoy lo puedo centrar en esto, ¿no? Miremos de manera personal cómo estamos presentando nuestra adoración ante el Señor. Miremos de manera personal, haciendo una reflexión de qué manera nosotros venimos diciendo que adoramos a Dios y presentamos toda nuestra liturgia, la práctica, ¿no?, de nuestra religión por sí sola para venir y ofrecer adelante del Señor, pero a lo mejor pudiéramos estar incurriendo en algo muy similar a lo que están haciendo este sector, ¿no?, de creyentes, olvidando lo que Dios está estableciendo.
menospreciando lo que Dios dice. Ayer leí una nota, me llamó mucho la atención, digo, nada de sorprenderse, son tiempos donde este tipo de notas son muy comunes. Pero al día de ayer vi que habían, según el conteo o no sé quién se dedique a hacer ese tipo de estadísticas, habían 12 millones, 12.5 millones de personas que habían sido registradas que habían ido a visitar la basílica. Sí, el Día de la Virgen, ¿no? 12.5 millones de personas. Evidentemente todos ellos católicos, romanos, yo diría, agregaría con una ignorancia increíble, porque están omitiendo lo que Dios dice. 12.5 millones de personas practicando idolatría, toda clase de mandas, toda clase de paganismo, pero ellos están presentando su ofrenda a Dios y afirman ser creyentes. Yo me preguntaba cuando estaba meditando en eso, Señor, ¿de qué forma nosotros estamos presentando nuestra adoración a ti? Porque nosotros también decimos ser creyentes. Nosotros también decimos que adoramos al Señor. Pero mi temor cayó en esto, ¿no? Evidentemente no practicamos ninguna de estas clases de idolatrías ni de paganismo, pero yo vuelvo al punto, hermano. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Qué estás olvidando en lo que Dios dice? Porque no debes de olvidar nada. Debes de mirar atentamente lo que Él dice. Te repito las mismas palabras de Pablo a los filipenses. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo estamos dirigiéndonos en nuestra adoración al Señor? Lo que estamos cantando y lo que vas a cantar en unos minutos más. ¿En verdad lo estás diciendo de corazón? Hay una canción muy bonita, ¿no? Te amo, Dios. No hay más que decir. Mi vida es. Ya ni me acuerdo qué más sigue. Está muy bonita. Pero en verdad ese amor es tan genuino que te llega a venir, te lleva a venir delante del Señor con temor y temblor. Porque cantarlo es muy fácil. Bueno, el punto es corrijamos nuestra adoración al Señor. Que no venga cargada de religiosidad y toda práctica religiosa y bla, 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 bla. Y posiblemente tan genuinamente equivocados estamos nosotros como esas personas que van a ese lugar y practican su ofrenda ante el Señor. El mensaje es literal del Señor, hermanos. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. O sea, a Dios no lo vamos a impresionar. A Dios no lo vamos a contener en nada, en particular, en un templo. A Dios no lo vamos a impresionar con lo que hagamos. La tierra es el estrado de mis pies. O sea, es el lugar donde el Señor donde el Señor es un lugar de honor, vaya, ¿no? Su lecho es lo que está diciendo. Dios está hablando de su poderío, la dimensión de su gloria, su soberanía, la belleza de su poder. Cuán grande es Él. Y esto comienza diciéndolo así el profeta Isaías por una muy justa razón y entendible lo que está diciendo. Porque la pregunta que viene después, que ya la analizamos, es una pregunta retórica. ¿Pueden construirme acaso algo tan bueno como ese? ¿Pueden acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Qué templo se está refiriendo? Al cielo, al universo. Estaba yendo un científico hace unos días, ya ni me acuerdo su nombre, que decía que la galaxia más cercana que tenemos es Andrómeda y está a 300 millones de años luz. Y esa es la galaxia más cercana. Pero existen miles de millones de trillones de, yo no sé cuántos trillones y más trillones de galaxias. Y el Señor dice, ese es mi templo. Metafóricamente, ¿verdad? Digo, habría que estudiar la morfología de esas palabras. Pero dice, ¿me pueden construir un templo como ese ustedes? ¿Y me quieren impresionar? Todo lo hice con mis manos. Versículo 2. Tanto el cielo como la tierra son míos. Todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Y estas palabras, aquí vamos a terminar porque ya me ganó el tiempo, vamos a continuar el siguiente domingo. La cita el salmista David también. Incluso Salomón, si te has de acordar. El salmista en el Salmo 11:4 dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Salomón, Primera de Reyes 8:27. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Es una pregunta de veras de corazón, porque aunque conoce a su Señor, así entre comillas, sabe que el Señor es enormemente poderoso y soberano y su dimensión no tiene límites.
Y la pregunta es, ¿será posible, Dios mío, que habites en la tierra? Pero si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Hermanos, con esto voy a terminar, pero es como si Dios les dijera, me dicen conocer, dicen que han creído en mí, pero la forma en que presentan su adoración a mí es ofensiva. Esto le está diciendo a este pueblo, porque no hay forma que me asombren, no hay templos que contengan mi presencia, nada puede contenerme, no hay forma que sus prácticas religiosas, sus ofrendas sean agradables a mí si estas no van de acuerdo a mi voluntad. Todas esas cosas, por supuesto, son necesarias. Nosotros venimos evidentemente con el deseo de presentar nuestras ofrendas delante del Señor. Pero ¿de qué sirve, hermanos, si nosotros menospreciamos su palabra? Y si la venimos y la presentamos nada más el domingo, las ofrendas. Hasta ahí la dejo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Señor, queremos presentar ofrendas delante de ti, Señor, con un corazón humilde, un corazón sencillo, Señor, tierno, que en verdad tiembla ante tu palabra, que en verdad, Señor, mire tu palabra, Dios, y caiga rendido ante tu gobierno, tu soberanía. Señor, de manera personal, empezando por mí, yo te pido que esta palabra, Señor, sea una palabra que cada día, Dios, me lleve a meditar más en la forma en que presento mi adoración. Y yo te ruego que cada uno de nosotros podamos ser igual, Señor, analíticos, de meditar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, si en verdad estamos presentando una ofrenda agradable delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos sigues enseñando y permítenos seguir aprendiendo más a través de tu palabra, Dios, el siguiente domingo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido día, hermanos.